Muy buenos días, les habla María Belén Albuja, abogada inmigrante desde nuestras oficinas en Albuja Law en Denver, Colorado. El día de hoy he querido comenzar con un cafecito en la mañana porque hace varias semanas las noticias sobre la caravana han inundado las redes sociales, las noticias, el periódico. Y realmente me parece que tenemos la responsabilidad como inmigrantes de pasar la voz, sino sobre, si bien no todos estamos de acuerdo, hay muchos puntos en contra, otros a favor sobre la gente que viene en la caravana. Creo que es importante que como inmigrantes brindemos la humanidad que a veces se nos niega a nosotros y también que sepamos un poquito de la ley para cuando estemos parte de una conversación sobre la caravana, le enseñemos a otras personas de la manera correcta y amistosa que la ley no discrimina y que la ley está para dar oportunidades a personas. Si bien no es algo, lamentablemente, la ley tampoco es maravillosa y es color de rosa. Cuando hablamos de la caravana, la pregunta generalmente es si es que las personas realmente tienen ese derecho de caminar desde su país, venir a Estados Unidos y solicitar asilo. Así que, por favor, ayúdenme a compartir este video, ayúdenme a poner un poquito de información en las personas porque todos en algún momento estamos hablando de la caravana y creo que tenemos que hacerlo con humanidad, pero también tenemos que pasar la voz sobre la ley para que no haya conversaciones imprudentes y llenas de odio o de asuntos negativos que realmente no nos ayudan para nada. Desde el punto de vista legal, vamos directo al grano. Desde el punto de vista legal, la ley en Estados Unidos, la ley federal y también muchos tratados internacionales que Estados Unidos sigue, le dan el derecho a una persona a solicitar asilo en los Estados Unidos. Esta ley le permite a la persona solicitar asilo sin importar o discriminar si la persona entra por los puertos normales de entrada, que son los aeropuertos de la frontera, en las garitas asignadas, o si es que esa persona ha venido sin documentos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por seguirnos. Primero, es totalmente legal que una persona venga de cualquier parte del mundo a solicitar un beneficio migratorio que se llama asilo. Muchos saludos a Manuel Cisneros por acompañarnos. Es perfectamente legal, no tiene que ver si es que nos gusta o no, o si es que estamos de acuerdo con que personas de otros países vengan a solicitarlo. Y eso ha sido la ley de hace mucho tiempo, no de hoy. Segundo punto. Las personas cuando entran a los Estados Unidos, independientemente cómo lo hagan, si es que no han tenido ningún contacto con inmigración o han sido detenidos, si es que usted entra y está considerando asilo, tienen un plazo de 1 año para solicitar este beneficio. 1 año. Si es que no solicita esto dentro del primer año aquí en los Estados Unidos, lamentablemente pierde ese beneficio, ¿ok? Entonces, si usted conoce a alguien que llegó a los Estados Unidos legalmente o sin documentos y todavía no ha pasado 1 año desde que llegó, esa persona tiene la posibilidad de solicitar ese asilo, ¿ok? Sígame un poquito. Segundo punto, entonces, es legal. Tenemos un asilo que se llama asilo afirmativo, que solicitamos directamente, contactamos de inmigración y le presentamos nuestra solicitud. Tercer punto, el asilo es algo muy técnico, muy legal y de nuevo no es de ahora. Ese asilo lo que tiene es que demostrar no solamente que la persona está sufriendo, es bastante generalizado lamentablemente la violencia, los asuntos políticos, ¿no es cierto?, en Venezuela, tenemos problemas financieros en Argentina el día de hoy, en Brasil subió un presidente de extrema derecha. Todas estas cosas, circunstancias generales de nuestro país, lamentablemente no son suficientes para que nos aprueben un asilo. Entonces, condiciones generalizadas no son suficientes. Sí pueden ayudar, obviamente, van a ser parte de todo esto, pero no son suficientes. El asilo en Estados Unidos tiene que estar, se tiene que probar que hay un nexo que
específico con la persona que está pidiendo y que esa persona va a ser perseguida o que va a ser susceptible potencialmente de ser perseguida en sus países de origen. ¿Ok? Entonces, síganme. Estas personas están legalmente autorizadas, la ley lo permite. Segundo, la ley no discrimina, aunque Trump haya querido hacer lo contrario. Puede entrar con o sin documentos. Y tercero, no es color de rosa. Tiene que demostrar que si es que usted vuelve a su país, no solamente va a vivir una situación de angustia financiera o humanitaria, sino que realmente va a ser perseguida o potencialmente va perseguida por ciertas razones. Tenemos distintas razones que, dependiendo de dónde es la persona, puede funcionar como una potencial causa para asilo. La una es raza, ¿no es cierto? En ciertos países la discriminación terrible en contra de una persona específica de una raza, o sea, blanco o de color, o también tenemos de religión, ¿no es cierto? Una persecución de un gobierno ateo que no permite o no respeta las religiones y las creencias religiosas. Tenemos también la nacionalidad, ¿no es cierto? A veces lo vimos un poco en Europa, distintas naciones dentro de reconocimiento de nacionalidades dentro de un mismo país. Tenemos grupo social, el grupo social que lo hemos visto más entre los latinos, especialmente en Centroamérica, han sido grupos de personas que, por ejemplo, han sufrido violencia doméstica, que este grupo ha sido muy dañado por Jeff Sessions y que actualmente no son casos que no son tratados con la amistad que se trataban anteriormente. Otro grupo social puede ser personas de transgénero, por ejemplo, o personas que pertenecen al grupo LGTB, que realmente ellos pueden ser considerados un grupo social, o tal vez pertenecen a un grupo indígena en Guatemala muy susceptible. Hay que conversar mucho con el cliente para ver a qué grupo social esa persona pertenece. La opinión política lo vemos bastante con personas de Venezuela, pero de nuevo no solamente es algo generalizado, no puede ser simplemente que 7,000 o 10,000 personas están en contra del presidente, son del país de origen. Sí, obviamente se va a tomar en cuenta si es que usted ha sido parte de un partido político o no, pero el kit del asunto es recoger estas 5 posibilidades que le dije hace un momento y ponerle un nexo de que en realidad usted o la persona que va a aplicar a asilo va a ser perseguido o potencialmente va a ser dañado en el país de origen. Entonces, las personas que vienen en la caravana tienen todo el derecho de presentar sus asilos, independientemente si vienen legal o sin documentos cruzando la frontera. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es cuando, especialmente con las personas de la caravana, es que cuando ellos se presenten, ¿no es cierto?, su petición o quieran presentarse especialmente en las garitas de entrada, en las fronteras que son determinadas, ellos no van a tener inmediatamente esta posibilidad. Los que presenten este pedido y se presenten en el punto de inspección van a ser entrevistados con una entrevista que se llama de miedo creíble, con un oficial que no permite una presencia de un abogado de inmigración, sino que es una conversación de inspección para conocer un poco sobre esa vida, esa historia que tiene detrás del inmigrante. La realidad es que aunque la situación económica y política en nuestros países no es la mejor, lamentablemente no todas las personas van a tener las posibilidades de concretar su asilo. Sí lo van a poder pedir, pero para poderlo ganar, para poder tener una entrevista con un oficial de asilo, va a ser mucho más serio el asunto. Es serio cuando uno viene y solicita asilo, pero va a ser mucho más difícil conseguir finalmente el acceso a ese beneficio. De nuevo, eso no quiere decir que esas personas no tienen derecho. Esas personas tienen el mismo derecho que cualquier inmigrante en Estados Unidos tiene de solicitar un beneficio migratorio.
Lo que pasa es que lo estamos viendo en pantalla gigante, en redes sociales, en televisión. Veo que George se nos acaba de conectar, y sí, hay personas que tienen, ciertos países han tenido beneficios, como Cuba, que permite que las personas vengan, y que incluso anteriormente tenían su propia ley para no solamente ser residentes, sino ahorita ciudadanos después, como George. Pero incluso cubanos del día de hoy tienen que pasar por este proceso. Entonces, sea de Cuba o sea de otro país, europeo o de África o de Sudamérica, se tiene que hacer este proceso amparado en la ley. Lo que sí tengo que decirles es que desde el 28 de enero cambió las circunstancias de los procesos, y lo que se llama asilo afirmativo, que es la presentación de mi asilo, que antes del 28 de enero tomaba muchos años, y las personas podían tener la facilidad de tener un permiso de trabajo hasta que lleguen la entrevista con los oficiales de asilo, cambió totalmente, y todas aquellas personas que aplicaron para asilo político desde el 28 de enero hasta nuestros días, lo que se hace es se mandan las aplicaciones antes del año de presencia física, y se tiene una entrevista aproximadamente 7 o 6 semanas después. Eso, dependiendo de los casos, puede facilitar las cosas, en el sentido que si usted tiene un caso fuerte va a tener una decisión más pronta, pero generalmente los asilos son bastante complicados, se tiene que tener mucha evidencia. Cuando hablo de evidencia, hablo de incluso investigación de parte del abogado. Entonces no se me desanime si no tiene documentos, pero sí tengo que ser totalmente clara. Las posibilidades de ganar un asilo no son inmensas, son pocas. El día de hoy, cuando venía a la oficina, le escuchaba a la radio a nuestro amigo Rodolfo Cárdenas del 1150. Estaba discutiendo el tema con un excelente abogado de migración que se llama David Simmons, que lo considero casi un mentor. Y claro, David decía que de las 7,000 personas, tal vez 700 personas tengan, si es que hay 7,000 personas en la caravana, posiblemente 700 personas tengan la posibilidad de lograr este asilo. Eso quiere decir que si es que una persona tiene la entrevista con el oficial, y el oficial decide que sí es conveniente y sí es apropiado el asilo, eso quiere decir que la persona va a tener opción a residencia, lo cual es muy positivo. Pero si la persona o el oficial decide que no, que si bien hay un asunto generalizado de violencia y de acciones políticas y de pandillas, pero que realmente su caso no es único, en ese momento usted va a tener la oportunidad de pelear su caso en otra instancia y frente a Corte de Migración. ¿Cuánto va a durar esos casos? No lo sabemos, puede ser 1, puede ser 2 años, puede ser más, depende de qué tantos casos, y depende de cómo se estén haciendo los procesos en Corte de Migración. Y la realidad es que en Corte de Migración se va a tener una audiencia final frente al juez, quien va a decidir en última instancia si es que la persona merece o no el asilo. Si es que la persona no merece el asilo, en ese momento obviamente la persona va a optar por salida voluntaria. Habrá algunos que decidan apelar, pero la realidad del caso es que esto es un proceso legal, y quiero que estas semanas que vienen, que son de Navidad, que son de Año Nuevo, de felicidad, recordemos un poquito que cuando hablamos de la gente de la caravana, hablemos un poquito con humanidad. Si usted es inmigrante en Estados Unidos, si tiene la suerte de haber tenido documentos después de mucho sacrificio, si conoce a alguien que no tiene documentos todavía, recuerde que esa persona que está viniendo en esa caravana, por las razones que sea, tal vez engañados, tal vez llenos de esperanza, tal vez porque en realidad la vida es insostenible, porque para que un papá venga con sus hijos, definitivamente la vida tiene que ser insostenible, tal vez incluso con ingenuidad. Esas personas están haciendo lo mismo que muchos amigos nuestros hacen en Estados Unidos, simplemente buscar con esperanza alguna ley que les pueda apoyar. Sí, George, el proceso es bastante complicado, en este momento los procesos ya no son largos. Cuando se trata de asilo afirmativo, estoy hablando de una entrevista en 7 semanas. Y esos procesos se aplican indistintamente, no hay distinción entre quién viene por avión o por tierra, aunque por la frontera cruzando.
Lo que sí quiero decirles es que todos tenemos derecho, y el mensaje del día de hoy para terminar es que este video sirva para que cuando usted hable con un grupo de personas sobre este asunto, dejemos la hostilidad y lo negativo. Ya bastante han sufrido estas personas, independientemente cuál sea la historia detrás, caminando hasta venir a la frontera. La política es muy dura y va a afectar gravemente a este grupo, pero mantenga una conversación positiva, mantenga realmente una conversación que le demuestre al otro que usted sabe. No todos somos expertos, yo no soy experta en mecánica, no sé nada de mecánica, pero por lo menos sé que hay que cambiar el aceite al auto. Cuando usted habla de migración, antes de dar una apreciación positiva o negativa con respecto a esta gente, hablemos de la ley. Es simple, la ley Estados Unidos tiene leyes que permiten que las personas se acerquen a solicitar asilo, independientemente si son 10, si son 20 o son 7,000. Independientemente que las redes sociales las hagan ver con una presión de más gente. Así que eso es el día de hoy, todo lo que quería conversar con ustedes. Me parece que les debía una conversación sobre asilo. Les deseo lo mejor el día de hoy, un excelente resto de semana. Ayúdenme a compartir este video, porque lo que quiero es que la gente, cuando hable de esta caravana, se acuerde que todos somos seres humanos, que si estamos viviendo en una nación del primer mundo, deberían tratar a los seres humanos igualmente, independientemente de riesgos políticos. Y sobre todo recuerde, estas personas están buscando un beneficio que tal vez usted o alguien que usted conozca también lo esté buscando. Así que antes de iniciar una reacción negativa o una conversación negativa, por favor recuerde que aunque sean 10, 3 personas o 1,000, cualquiera la situación política de los Estados Unidos, tienen derecho a aplicar. Lo que no tenemos derecho es a manipular la ley o a aplicar asilos frívolos. Pero la gente tiene su derecho a que se escuche su historia, y también tiene que saber, porque no hay que ser ingenuos, que las posibilidades de ganar son pocas, pero sí tiene derecho a compartir su historia y a seguir un proceso legal. Porque estamos en el primer mundo y Estados Unidos debería seguir siendo un ejemplo a seguir. Ojalá podamos mantener la calma y hablar cuando se trata de inmigración con conocimiento de por lo menos de lo básico y con un tono positivo. Si usted ya tiene documentos o conoce a alguien que está ya a punto de tener documentos, bienvenido, genial, póngase feliz y celebre. Pero si usted todavía no tiene documentos, esta gente que viene está tal vez en unas condiciones parecidas a las que usted estuvo anteriormente. Y si es que usted está hablando tal vez en tono negativo de estas personas, recuerde, todos hemos venido aquí para mejorar, sea por razones políticas, sea razones financieras, por las razones que quisiéramos. Así que no vale la pena llenar las redes sociales con tonos negativos. Así que, en resumen, es perfectamente legal, aunque no les guste a ciertas personas ver grupos de gente que llegan a los cuantos miles de personas. Así que les deseamos lo mejor a las personas en la frontera, que ojalá este proceso entre tantos tonos políticos tenga humanidad y ojalá la violencia cese. Muy buenos días, que tengan un muy buen día y gracias por compartir este video. Bye bye.